¿Por qué insistimos en buscar algo que inevitablemente nos destroza? ¿Por qué el amor, esa promesa de plenitud, tantas veces nos empuja al abismo de la soledad? ¿Y por qué, aún conociendo su dolor, seguimos lanzándonos a ciegas en sus brazos? Franz Kafka, uno de los escritores más intensos y atormentados del siglo XX, se atrevió a enfrentar estas preguntas con brutal honestidad. En sus cartas, novelas y confesiones más íntimas, el amor no aparece como un cuento de hadas, sino como una fuerza primitiva, devastadora, ambigua, casi cruel. No lo romantiza, lo sangra y nos advierte: amar no es solo dulzura, también es angustia, pérdida, disolución del yo. Kafka escribió: el sufrimiento es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, pues solo sufriendo nos convertimos en personas. Y en el centro de ese sufrimiento estaba el amor. Un amor que deseaba desesperadamente y que al mismo tiempo temía, como quien teme su propio final. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos paralizado por inseguridades, por el miedo a ser descubiertos en nuestra desnudez emocional? Todos, en algún momento, nos hemos preguntado: ¿será posible que alguien me ame así como soy? ¿Con todo lo que soy y todo lo que escondo? En este video vamos a entrar en el laberinto emocional de Kafka, no para quedarnos atrapados en él, sino para reconocer en sus delirios los nuestros. Hablaremos sobre la inseguridad, el miedo a perder la individualidad, las trampas de la idealización y ese amor obsesivo y silencioso que Kafka tuvo por la escritura, su mayor consuelo y su maldición más profunda. Tú que estás aquí tal vez ya hayas sentido el terror de amar. Tal vez hayas amado a alguien hasta perderte de ti mismo. Tal vez estés tratando de entender por qué duele tanto amar y por qué es tan difícil dejar de hacerlo. Este video es para ti. Kafka no ofrece consejos ni fórmulas, pero ofrece algo más raro: verdad. Y una verdad que puede ser incómoda, pero también liberadora. Respira profundo, porque la verdad que vamos a explorar puede que no sea bonita, pero también es tuya. Kafka no tenía miedo de amar, tenía miedo de ser amado. Y esa diferencia que parece sutil es un abismo en el que muchos caemos en silencio. Desde joven, Kafka sintió que había algo roto dentro de él. Su padre, Hermann Kafka, era una presencia opresiva y brutal. «Me aplastabas con tu simple presencia», escribió Kafka en una carta que nunca se atrevió a entregar. Su madre lo trataba con una distancia educada, como si él fuera una criatura incomprensible. Resultado, creció creyendo que el amor verdadero era algo reservado para los otros, para los normales, los completos, los dignos. Esa sensación de indignidad lo acompañó en cada intento de relacionarse. Incluso cuando alguien lo amaba, sospechaba que era un error. Con Felice Bauer, por ejemplo, intercambió cientos de cartas, compromisos de boda y postergaciones infinitas. Oscilaba entre el éxtasis y la culpa. Decía cosas como: «Te atormento con mi existencia», no por algo que haga, solo por existir. Imagina lo que es vivir con ese peso, creer que el simple hecho de ser quien eres ya lastima a quien amas. Y lo más inquietante, muchos de nosotros sentimos eso, aunque no tengamos el valor de admitirlo. Kafka encarnaba la tragedia de quien ama profundamente, pero cree en el fondo que envenena todo lo que toca. Cuando alguien mostraba afecto, él lo interpretaba como una ilusión a punto de romperse. Si la persona se alejaba, aunque fuera un poco, eso confirmaba su peor sospecha. Claro, era solo cuestión de tiempo para que se diera cuenta de quién soy en realidad. Esa inseguridad no es solo emocional, es existencial, y no le pertenece solo a Kafka. ¿Cuántas veces has intentado ser agradable para no ser abandonado? ¿Cuántas veces guardaste silencio para no incomodar? ¿Cuántas veces intentaste mostrar tu mejor versión como si estuvieras en una audición constante para merecer amor? La verdad es que muchas de nuestras relaciones amorosas se construyen sobre una base de ansiedad. Queremos amor, pero tememos que si alguien nos ve por completo, con nuestras fallas, debilidades, zonas oscuras, el encanto se rompa.
Nos convertimos en versiones editadas de nosotros mismos, como si el amor fuera un premio para los impecables. Kafka era lo opuesto a eso. Se rehusaba a fingir, prefería mostrar sus monstruos de entrada, pero no por valentía, por desesperación, como si dijera: mira quién soy, huye ahora, líbrame de la esperanza. Era autosabotaje, sin duda, pero también era una forma de honestidad cruda, la misma que falta en muchas relaciones actuales, donde todos fingen hasta olvidar quiénes son. Kafka veía su propia existencia como una especie de maldición amorosa, un estado de constante inadecuación, y cuando por un momento creía que era amado, no podía sostener esa fe. Bastaba con un retraso en una carta, una palabra mal interpretada, y el mundo se venía abajo. Sus amores se convertían en tribunales invisibles, donde él era el acusado y el juez al mismo tiempo. Tal vez lo más aterrador de Kafka no sea lo que vivió, sino lo que nos revela sobre nosotros mismos, sobre cómo saboteamos los vínculos por miedo a ser abandonados y terminamos provocando exactamente el abandono que temíamos, sobre cómo anhelamos amor, pero creemos en secreto que no somos suficientes para merecerlo. Y en el fondo, el mensaje de Kafka es este: no es el amor lo que nos destruye, es lo que creemos que debemos ser para merecerlo. Amar es permitir que alguien nos toque justo donde más duele, y eso exige un valor que roza la locura. Kafka quería estar con alguien, pero también quería seguir siendo él mismo, solo que ese él mismo era una construcción frágil, moldeada por el miedo, el silencio y la soledad. El amor para él no era un encuentro ligero, era una invasión, una violación sutil pero devastadora de aquello que intentaba proteger: su individualidad. En una de sus cartas escribe a Milena Geshensa: estas cartas son pura angustia, nacen de la angustia incurable y causan angustia incurable. Él amaba, pero odiaba lo que el amor le hacía sentir. Deseaba cercanía, pero cada paso hacia el otro lo percibía como un cerco a su libertad. Esa contradicción es universal. ¿Quién no ha sentido miedo al darse cuenta de que se estaba enamorando demasiado? De que estaba perdiendo el control, volviéndose vulnerable, mezclando su yo con el otro. Es la paradoja de Eros. Al mismo tiempo que nos impulsa a la fusión, también evoca un terror primitivo de ser devorados, de dejar de existir. Kafka se veía como una fortaleza en ruinas. Quería que alguien la habitara, pero temía que al entrar, esa persona lo destruyera por completo. Describía el amor como una enfermedad, una fiebre. Decía que Feliz se ocupaba tanto su mente que ya no podía escribir, dormir, respirar. Y si la escritura era su única forma de mantener el caos bajo control, entonces amar se volvía una amenaza directa a su supervivencia psíquica. Aquí está el nudo. Kafka no culpaba a Felice ni a Milena, culpaba al amor, como si fuera un dios antiguo y cruel que exige sacrificios sin prometer nunca una recompensa. Ese sentimiento, el de ser invadido por algo más grande que uno mismo, también fue descrito por Aristófanes en su famosa alegoría de las mitades perdidas. El amor como la búsqueda de la parte que los dioses separaron, pero Kafka detestaría esa idea, porque reencontrar a la otra mitad significaría renunciar a la mitad que él apenas lograba sostener. Y aquí volvemos a una frase de Cumbres Borrascosas que Kafka probablemente habría entendido mejor que nadie. Cathy declara: si todo pereciera y él sobreviviera, yo seguiría existiendo. Y si todo continuara y él fuera aniquilado, el universo entero me parecería completamente extraño. Amar así es sublime e insoportable. Kafka temía ese tipo de amor porque sabía que no sobreviviría a él. El riesgo era demasiado alto, no solo el de sufrir, sino el de desaparecer dentro del otro. Y como ya se sentía un fragmento de ser, esa desaparición no era una metáfora, era la muerte. Por eso mantenía sus amores a distancia. Prefería cartas a encuentros, palabras a caricias, ideas a presencias. Necesitaba controlar la narrativa, como en sus libros, y el contacto físico, la mirada real, la presencia viva del otro, todo eso desordenaba su estructura cuidadosamente construida. Pero hay algo profundamente trágico en esa elección, porque al intentar preservar su libertad, Kafka se condenaba a la prisión de la ausencia. Al protegerse del dolor de amar, se encerraba en una soledad que no ofrecía consuelo, solo eco.
Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos por miedo a perder el control. Nos negamos a vivir el amor en su forma más real, aquella en la que no hay garantías, donde el otro no nos pertenece, donde podemos salir heridos, pero también donde, por un instante, podemos encontrarnos de verdad. Kafka nos muestra que el amor no se trata solo de encontrar a alguien. Se trata de decidir si estamos dispuestos a dejar que ese alguien nos vea y tal vez incluso nos transforme. Y esa entrega, ese desarme voluntario, es una de las experiencias más aterradoras que el ser humano puede vivir, pero también quizá la única verdad que realmente vale la pena sentir. ¿El amó? Sí, pero más que eso, imaginó el amor con tanta fuerza que lo imaginado se volvió una cárcel. Y ese es el aviso más cruel de Kafka para los amantes. El peligro no está solo en el otro, también está en lo que construimos sobre él y sobre todo sobre nosotros mismos. ¿Amamos al otro o a la imagen que creamos de él? Esa es una pregunta que Kafka enfrentó con dolor y lucidez. En sus cartas oscilaba entre la adoración y la desesperación, viendo a sus amantes a veces como seres casi celestiales y otras como amenazas silenciosas que podían destruirlo en cualquier momento. Era como si estuviera en constante batalla contra su propia imaginación. Una imaginación que amaba demasiado y que precisamente por eso destruía todo. Kafka idealizaba en exceso. Felice, Milena, mujeres reales, con dudas, impaciencias y límites, pero en la mente de Kafka se volvían casi entidades. En un momento, Felice era amable, abnegada e incomparablemente pura. Al instante siguiente, un gesto trivial de ella lo llevaba a concluir que estaba siendo rechazado. No había punto medio, o ella lo redimía o lo condenaba. Ese es un fenómeno más común de lo que nos gusta admitir. Al inicio de una pasión, proyectamos, atribuimos al otro una serie de cualidades que deseamos ver. Amamos no solo a la persona, sino a lo que representa. Un alivio para nuestra soledad, una promesa de pertenencia, una salvación personal. Pero con el tiempo la realidad aparece y cuando esa imagen idealizada comienza a agrietarse, muchos de nosotros no lo soportamos. Preferimos terminar la relación a admitir que el otro no era lo que fantaseamos y que quizás nosotros tampoco lo seamos. Kafka llevaba esa dinámica al extremo. No solo idealizaba a sus amantes, sino también al amor en sí. Para él, el amor debía ser absoluto. Debía curar, justificar su existencia, redimir sus pecados invisibles. Si eso no ocurría, entonces el amor no era real, era una mentira. Y lo más devastador, Kafka idealizaba hasta su propia incapacidad de amar. En sus escritos íntimos se retrata como una criatura, casi un hombre, que por naturaleza solo puede destruir lo que toca. Se llamaba a sí mismo envenenado, maldito por la existencia, incapaz de inspirar ternura incluso ante evidencias contrarias, como el cariño que recibía de sus amigos o los múltiples intentos de ser amado, se rehusaba a aceptarlo. Era más fácil creer que estaba condenado que aceptar que tal vez era solo humano. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Nos colocamos en extremos. Soy un desastre en las relaciones, nadie me va a amar de verdad, siempre lo arruino todo. Esas frases dichas en silencio se vuelven mantras y con el tiempo moldean nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestras propias autodestrucciones. Kafka nos recuerda el peligro de esa lógica. Cuando amamos una ilusión, ya sea sobre el otro o sobre nosotros mismos, estamos condenando la relación desde el inicio, porque ninguna persona real puede competir con la perfección proyectada ni con la monstruosidad inventada. Amar de verdad exige lo que más tememos, ver al otro como es, vernos a nosotros mismos como somos y aún así quedarnos. No porque todo sea perfecto, sino porque a pesar de las imperfecciones, hay algo allí que vale la pena. Kafka nunca encontró ese equilibrio. Quedó atrapado entre la idealización celestial y el rechazo infernal. Sus relaciones existían más en el papel que en la vida, más en los delirios que en el intercambio real. Y tal vez por eso sus obras nos tocan tan profundamente, porque hablan de lo que podríamos haber vivido, pero no tuvimos el valor. Tal vez el gran amor de Kafka nunca haya sido una mujer. Tal vez fue la escritura, no en un sentido romántico, ligero o inspirador, sino como quien ama algo que consume, que exige todo,
que no permite descanso. Como él mismo dijo, escribir cartas es relacionarse con fantasmas. Los besos escritos nunca llegan a su destino. Los fantasmas los beben en el camino. ¿Cuántas veces en nuestras propias relaciones también alimentamos fantasmas? ¿Cuántas veces idealizamos demasiado, exigimos demasiado, huimos demasiado? El legado de Kafka no está solo en sus palabras, sino en las preguntas que nos obliga a hacernos. ¿Estoy realmente amando a esta persona o estoy amando la idea de ella? ¿Será que estoy intentando proteger mi corazón o solo tengo miedo de vivir? ¿Cuántas cartas no enviadas dejé en el camino mientras esperaba el momento perfecto que nunca llegó? Tal vez la respuesta esté en el espacio entre el dolor de amar y el terror de no amar. Te confieso algo, este guión me atravesó porque en muchos momentos yo también fui Kafka. No escribiendo novelas geniales, claro, sino escondiéndome detrás de las palabras, creyendo que si mostraba demasiado quién era, nadie se quedaría. Recuerdo una vez hace años en la que dejé de responder un mensaje de alguien a quien amaba porque tuve miedo de parecer frágil, de parecer demasiado. La relación terminó y hasta hoy a veces me pregunto qué habría pasado si tan solo hubiera respondido con el corazón. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, sino para ti que has llegado hasta aquí en busca de respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Esto no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides comenzar este viaje, no serás la misma persona al final del camino. Entonces, si este video tocó algo en ti, si te recordó a alguien o a ti mismo, quiero que sepas, no estás solo. Kafka estuvo ahí, yo estuve ahí y tal vez tú estés ahí ahora. Pero hay belleza incluso en eso. Gracias por ver, por sentir, por quedarte hasta aquí y tú eres parte de todo esto. Sin ti, este video sería solo otra carta para un fantasma. Un amor erótico, sí, en el sentido platónico del deseo que trasciende el cuerpo y se funde con el destino. Kafka escribía como quien sangra, en noches de insomnio, tembloroso, febril, escribiendo como si eso fuera lo único capaz de mantener su alma mínimamente entera. Él decía, estoy hecho de literatura, no soy nada más ni nada menos. Y en eso tal vez fue más honesto que en cualquier relación amorosa. La escritura era su refugio, su confesionario, su maldición. Era ahí donde podía existir sin pedir perdón, sin tener que fingir, pero también era ahí donde se condenaba. Terminaba un texto y enseguida decía que era basura. Rogaba que sus manuscritos fueran quemados tras su muerte, incluyendo El Proceso, El Castillo, América. Obras que hoy el mundo considera geniales, para él eran fracasos personales, decepciones vivas. Eso no es solo autoexigencia, es amor. Un amor enfermo, sí, pero amor al fin. Un amor que exige sacrificio, que arranca pedazos, que obliga a elegir entre la cordura y la creación. Kafka llegó a decir que no podía escribir cuando estaba enamorado, que el amor lo distraía, que le impedía entregarse por completo a la única cosa que, según él, valía la pena. Y tal vez por eso alejó a tantas mujeres. Tal vez en el fondo sentía que debía elegir y eligió la escritura. Pero la escritura no lo abrazaba de vuelta, no lo calmaba, no lo curaba, lo consumía, era amante y verdugo. En palabras del crítico David Constantine, la escritura era para Kafka tanto la aflicción como el medio para escapar de ella. Si esto fuera una relación, la llamaríamos tóxica, pero en el caso de Kafka, fue esa tensión la que dio origen a las obras que hoy nos atraviesan como puñales. Y es ahí donde todo se conecta. El amor que no podía vivir con otra persona lo sublimó en palabras. La intensidad que lo asustaba en las relaciones la volcó en frases, metáforas, personajes.
Kafka amaba de forma absoluta, solo que no podía hacerlo en el plano real, pero en la literatura, ahí era completo. Ahí nadie lo abandonaba, nadie se desilusionaba, y paradójicamente era también ahí donde se deshacía en pedazos. Su último suspiro fue más silencioso que sus palabras, pero su obra permanece como si cada libro fuera una carta de amor no enviada, un intento desesperado de conectar con nosotros, con el mundo, consigo mismo. Tal vez al final Kafka hizo el mayor de los sacrificios. Dejó de vivir ciertos amores para que nosotros pudiéramos sentirlos a través de él. Y esa entrega silenciosa, esa devoción total al lenguaje, también es una forma de amor. La más solitaria, la más fiel, la más devastadora. El amor, como Kafka nos muestra, no es una promesa, es un riesgo. Es desnudarse ante otro ser y esperar que no huya al ver lo que hay dentro. Pero el mayor aviso que Kafka nos deja no es que el amor sea peligroso, es que el miedo a amarnos destruye más que el propio amor. Kafka amó intensamente, obsesivamente, de forma tortuosa, pero al intentar controlar la experiencia amorosa con cartas, fantasías y distancia, acabó convirtiendo el amor en un fantasma.